Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en su capítulo 19, por favor. Vamos a darle continuidad a este hermoso tema. Que la desesperación no te lleve a cometer grandes errores. Cuando lo vaya encontrando, por reverencia a Dios, se pone sobre sus pies. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versos del 1 al 19. Que la desesperación no te lleve a cometer grandes errores. ¿Lo tenemos? Bien, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre de inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró a todas las cosas, todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuraba enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Verso 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que le vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida, esta noche mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Vamos a orar. Señor, queremos darle las gracias por su palabra, por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir un ejemplar de ella y poder meditar en este hermoso capítulo. Quiero y pido a tu Espíritu Santo que tome control de mi mente, de mis emociones, y que seas tú el maestro por excelencia, y que esta mañana puedas hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, pueden tomar asiento. Recuerde, el domingo pasado no voy a hacer el mismo sermón, sino que nomás le quiero recapitular lo que estábamos estudiando. Lo que estamos leyendo ahorita, prácticamente han pasado 10 años desde aquel evento donde David se encontró frente a Goliat, que Goliat era prácticamente un paladín, un guerrero de la tribu de Gad, donde había gente muy grande, donde este paladín salía todas las mañanas y todas las tardes a retar al pueblo de Israel para que sacara a uno de sus mejores soldados y peleara contra él, y el que fuera vencedor de esa batalla era el pueblo, iba a ser el pueblo ganador, por decirlo de esta manera, entre Israel y los filisteos. En este caso, David se presenta a esa batalla no porque iba a pelear, sino porque iba a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban, y además a regalarle o a dejarles de comer que su padre Isaí lo había mandado. Se encuentra con este evento, él saca el pecho, por decirlo así, por Israel, y se va a pelear con ese gigantón y lo derrota. Desde ese momento David es reconocido, oiga bien, un jovencito de aproximadamente entre 15 y 17 años, es reconocido como un gran héroe, como un gran peleador, como un gran soldado. Entonces David en ese momento le dice: mira, fíjate que vos, hipote, aparte de que sos bueno con la ondilla, amén, con la resortera, con la onda,
yo también quiero que estés conmigo a mi lado porque quiero hacerte mi escudero, o sea, una persona que estaba cerca del rey Saúl. Y aparte de eso, David era diestro también en tocar la guitarra, amén. En aquel entonces era una arpa. Y eso ayudaba para que cuando Saúl estaba enfermo, cuando Saúl estaba desanimado, David tocaba el arpa y bueno, era un gran chero, prácticamente su mano derecha. Pero hay un momento donde David empieza a crecer prácticamente como un muchacho de guerra, incluso de esa batalla se inspiran los valientes de David, 37 para ser exactos, donde solamente un hombre de los valientes de David había sido capaz de matar a 800 personas o a 800 soldados. Imagínense, hay un tipo que se llama Sama, que tenía una era donde llegan los filisteos, hacen guerra y los mata a todos y él solito. O sea, eran gente, hermanos, que David había inspirado por su valentía, por su confianza en Dios, donde se habían levantado buenos guerreros. Entonces hay un momento donde el pueblo reconoce a David como un buen soldado, o sea, de aquellos que no le tienen temor a irse a enfrentar con cualquiera. Entonces la gente respetaba a David, la gente, hablar de David, que la gente estuviera con David, se sentía orgullosa, se sentía protegida, se sentía pues que era parte de su núcleo. Imagínense, la gente lo respetaba. O sea, yo quiero que me vaya siguiendo en la historia. Entonces hay un momento donde Saúl empieza a tener celos de David, ¿verdad? Porque la gente, incluso se había hecho un cántico donde Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces eso le disgusta a él y lo lleva a que sea motivo para quererlo, en lo que acabamos de leer, matarlo, no una vez, sino una de tantas. Dice que le tira la lanza, ¿verdad?, para enclavarlo en la pared y lo termina hiriendo. O sea, no es que Saúl, oiga bien, no es que Saúl no tuviera pulso, no, es que David era diestro. O sea, él se aparta y esa misma noche, usted lee ahí, ¿verdad? Entonces escapa de él. Ahora, dijimos también que cuando una persona puede tomar la actitud que tomó Saúl, no me voy a detener mucho en eso, solamente le quiero recapitular lo que hablamos. Cuando una persona puede tomar esa actitud, cuando usted pueda tener un comportamiento como Saúl. Porque mire, hermano, yo creo que todos empezamos bien en el evangelio. El problema es que muchas veces nos dejamos influenciar. El problema es de que muchas veces tu inconformidad ya no te hace amar al ministerio, ya no eres como antes. Entonces Saúl empezó bien. Saúl era un gran rey, había sido elegido por Dios, prácticamente por el pueblo, pues, pero Dios le dice específicamente a Samuel: mira, vas a encontrar a un muchacho que está buscando los animales, el ganado de su padre, y ese va a ser. O sea, Saúl, dice la Biblia, que era un personaje que incluso era más alto que todos los del pueblo, o sea, era un hombre grande. Entonces, pero cuando una persona llega a tener la actitud de Saúl, número uno, cuando no reconoces quién es el que ha estado contigo en los momentos más difíciles. O sea, a Saúl se le olvidó por qué Israel tenía paz. A Saúl se le olvidó por qué Israel alcanzaba grandes victorias, porque cada vez que David se presentaba a una guerra, hermanos, siempre salía victorioso, porque la Biblia dice que Jehová estaba con David. O sea, mire qué bendición que usted tenga a alguien cuando Dios siempre lo respalde. Y yo lo aplico a las familias. Hay familias que están súper bendecidas porque más de alguno de los que está ahí en esa familia es cristiano. Hay empresas donde son bendecidas, tienen grandes exportaciones, tienen buen trabajo, porque sus líderes, porque sus managers, porque son cristianos. Y es gente que está orando, como usted ora esta mañana quizás: Señor, bendice mi trabajo para poder dar yo con alegría a la iglesia. Y Jehová bendice su compañía para que usted pueda bendecir a la iglesia. O sea, vea, también Saúl tenía una gran bendición de contar con un hombre que amaba a Dios, y no solamente amaba a Dios, el pueblo amaba a David, Dios amaba a David. Mire qué bonito. Pero lastimosamente a Saúl se le olvidó todo eso. También dijimos, ¿verdad?, que una persona puede tomar la actitud de Saúl cuando pierde la visión, cuando no tienes humildad para reconocer que hay otros que son capaces. Mire, hermano, en esta vida todos somos reemplazables. No todo el tiempo va a tener usted la misma fuerza. No todo el tiempo usted va a estar en esa compañía. Su servidor no todo el tiempo va a ser pastor de Pandel. Va a haber un momento
en que ya no vamos a poder fungir, no porque no queramos, ya no tenemos las fuerzas. O sea, todos, oiga bien, todos debemos de reconocer que hay gente que es más capaz que uno. Yo cuando me dicen, pastor, fíjese que yo siento que esa palabra que usted dice no se le escucha bien por ser pastor. Yo la tomo para mí. ¿En quién está a querer tomar esa palabra con humildad? En mí. Porque bien pudiera decir, vieja metida, ¿para qué se mete? ¿Verdad? ¿Me entiende? Pero no puedo. O hermano más metido, ¿verdad? Como no es él el que prepara los hermanos. O sea, bien pudiera yo, pero tomamos ese consejo. Entonces también dijimos, ¿verdad? Que hablando acerca de David, dijimos que podíamos aprender de lo que David estaba pasando y por qué tuvo que alejarse de él. Dijimos que David no quería dañar la imagen del rey. O sea, porque mire hermano, cuando usted se siente inconforme con alguien, no lo difamen. Eso le dije yo y por eso me eché de enemigos a muchos y por eso caí mal y hasta el día de hoy hablan de mí. Porque muchas veces trataron de influenciarme, de decirme, mira, ¿por qué vos no haces esto? ¿Por qué vos no haces lo otro? Y yo les decía, no lo hagan, hombre, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y hasta que un día alguien sin escrúpulos, alguien inconforme, alguien que prácticamente, ¿verdad? ¿Qué le importa, hermano, a usted la vida del otro? ¿Usted es más santo cuando habla de alguien más? ¿Usted es santo cuando critica al borracho? ¿Usted se hace más santo cuando critica al que fuma? Usted es más santo porque viene a la iglesia más que el otro. Usted no sabe, en vez de hablar de él, mejor ore por él. Y David, si algo tenía, era que oraba por el ungido de Jehová, a pesar de que era su enemigo. Y qué bonito, ¿verdad? Incluso Jesús dijo que hay que amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Pero esa parte a nosotros no nos gusta. No, pastor, mire, yo eso a mi suegra que me haya dicho que el cipote no se parece al tata, yo eso no se lo perdono. Y usted se amarga, dije por ahí la hermana, y usted se amarga. O sea, usted se enoja. No, pastor, es que mire, mi hijo y empieza usted, ¿verdad? Esa mujer que ha conseguido, yo pensé que se iba a conseguir. Usted se amarga porque quiere, mejor ore, hermano. Si sus hijos, su pareja anda haciendo algo, no la difame, hombre. Yo si algo me prometí a mí mismo es a no difamar a mi esposa, ni con mis padres, ni con los padres de ella. ¿Por qué? Porque mire, usted cuando habla de alguien, el otro toma rencor y usted también le amarga la bilis. Y dice el otro, y eso te hizo tu mujer, fulano de tal, qué barbaridad, qué inconsciente, o viceversa, y eso te hizo tu marido, fulano de tal, es que ese hombre es un perro, y la maestra agarra odio. Y después usted, ahí sale en el Facebook dándose besitos, aquí reconciliándome con mi amorcito. Y la otra vieja ya bien enojada. O sea, David cuidó incluso la imagen del rey. David, hermanos, a pesar de que ya había sido ungido, nunca tomó eso para su beneficio, para poder decir, bueno, ¿y este quién es? Si a este el pueblo lo eligió, a mí Dios mismo me eligió, y él bien pudo haberse levantado contra. Recuerde, David tenía un ejército como de 600 hombres donde sacaban el pecho por él. Donde un día dice que estaba David con deseo de querer tomar agua de Jerusalén, de la fuente de ahí, y se levantaron 2 de sus mejores soldados y se fueron a meter para que, o sea, los podían haber matado porque era gente de David. Y viene y le llevan esa agua que David quiere. Ojalá los hermanos algún día me traigan un 6 de soda. El pastor anda cediendo. Y le llevan el agua y le dicen, mi señor, aquí está lo que usted tanto anhelaba, usted tanto quería. Y dice David que era tanto el amor que le tenía a sus soldados que no se la tomó. ¿Sabe qué hizo? Se la ofreció a Jehová. O sea, David, hermano, David amaba a su gente. Por eso cuando usted lee la historia de David con sus hijos, cuando se subleva a Absalón, David bien lo pudo matar.
David bien pudo decirle a Joab, su general: mira, cuando encontré a Absalón, me lo matás. Pero ¿sabe qué hizo? A pesar de que le había violado sus propias mujeres, su hijo Absalón, a David, en la plaza pública, lo deshonró a su propio padre. ¿Sabe qué hizo David? Le dijo: cuando encuentren al joven Absalón, no lo vayan a matar. Y yendo en una batalla que lo van siguiendo, como era de una cabellera bien grande, dice que quedó colgado en una rama, y viene uno de los generales de David y lo hace traspasado con una lanza. Y cuando le llevan el mensaje que habían atacado a los que estaban con Absalón, ¿sabe qué dijo David? ¿Cómo se encuentra mi hijo Absalón? No dijo lo mataron, no, David amaba a su gente. Por eso usted se da cuenta por qué dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme al de Jehová. Porque era un hombre que, a pesar de que tenía enemigos, a pesar de que tenía gente que lo difamaba, era un hombre, hermanos, que siempre se refugió en Dios. ¿En quién te refugias tú? O sea, en vez de hablar de tu gente, en vez de denigrarla, en vez de hablar del ministerio, en vez de hablar de tu familia, en vez de hablar mal de tus hijos, ¿por qué no oras mejor? ¿Por qué no los pones en la mano de Jehová? Así era David. O sea, ¿qué diferencia? Porque usted y yo, hermano, ya vas a ver, esta se la voy a guardar cuando la necesite. Y es que las mujeres, hermano, tienen una memoria tan retentiva y hasta fotogénica, hermano, que bien saben el día que usted la engañó, cómo estaba parado y qué color de ropa andaba usted. Mira, Juan Alberto, ya empezás como la otra vez. ¿Por qué te llevas el teléfono al baño todas las veces? Mira, y este que dice Juan el mecánico, ¿por qué dice te amo? ¿Qué amor tenés con Juan el mecánico? Yo le he puesto ahí Edwin Ochoa. Eso. Mira, el hermano tanto que te quiere, aquí dice que te quiere mucho. Es que así es el hermano Ochoa, le digo yo. ¿La cual? El amante, hermano. O sea, David, hermanos, David amaba a su pueblo. David amaba a su gente. David amaba a su familia. O sea, pero muchas veces, y es que aquí quiero llegar con esto, y esto quiero ya haciendo la transición de lo que vamos a predicar esta mañana. Tanto era el amor de David que ese mismo amor muchas veces lo llevó a cometer grandes errores, hermano. ¿Y cuántos de nosotros, por creer que así les demostramos el amor a nuestros hijos, hemos hecho cosas que quizás eso los ha llevado a la destrucción a ellos? Usted sabe que su hijo anda en malos pasos y no le dice nada porque usted tiene temor de que se le vaya de su casa. Estás criando un delincuente. Estás criando un alcohólico. Estás criando, oye bien, a un futuro drogadicto si tú no le hablas con amor. El amor no todo el tiempo, hermanos, es asolapamiento. El amor muchas veces es castigo. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Háblele con autoridad, porque si David, lastimosamente, era tanto el amor que le tenía que cometió muchos errores. O sea, lastimosamente su amor lo cegó en varias ocasiones, como este evento. O sea, mire, hermano, no quiero hablar en mal de David, pero muchas veces cuando nos sorprenden situaciones difíciles en la vida, es más fácil mentir, ¿o no? Es que si le digo a mi esposa se va a enojar, dice usted, ¿verdad? Mejor no le voy a decir. Mami, los que hemos dejado hijos allá en El Salvador o en otros países. Mami, ¿y papá? Y usted sabe que usted se ha divorciado de esa persona o se han peleado o lo ha mandado a la fregada. ¿Y qué le dice la mamá al niño? Ay, mi hijo, papi anda trabajando y se va a tardar mucho. Mami, abuelita, ¿y mi mami y mi papi? Fíjate que ahorita andan trabajando porque te van a traer chocolates. Y el niño se entusiasma. Y quizás usted ha dejado a sus hijos con alguien
de confianza en su país y viven creciendo en una mentira, en una mentira, en una mentira. Mire este caso. Me habla una persona, no de nuestra iglesia, ni sé ni cómo consiguió. A veces me habla gente bien rara, hermano. Pastor, me dice, un día de esto me mandaron un mensaje desde Guatemala. Quiero que ore por mi familia y por mi esposa y por mis hijos. Yo lo sigo, me dijo. Dije yo, a ver, ¿a dónde? Ah, pues sí. Mira el caso de esta persona. Un hombre responsable con sus hijos, amador de su familia, con un futuro, bueno, con una compañía, pero súper excelente. Su esposita, pues temerosa de Dios. Ella prácticamente de unos 65 años ya la señora, tenía prácticamente como unos 40 y tantos años de estar con el hombre, que le estoy hablando, y me llama llorando y me dice, pastor, mi nombre es fulana de tal, usted quisiera saber el nombre, ¿va? Ajá, nada, gran lengón. Fíjese, me dice que le hablo porque quiero consejería. Soy una mujer de avanzada edad, y me acabo de dar cuenta que mi esposo me ha sido infiel. Dije yo, la maestra tiene 65, ¿cuánto va a tener él? Como 70 años, dije yo, ¿verdad? Bueno, pero el punto es de que yo me imaginé que quizás el maestro se había agarrado alguna cipota, porque hay cipotas pasmadas, amén, que agarran viejitos. No sé de dónde me salió eso, pero hermano, siento que ese volado viene así como de familia. Pero el punto es el punto es este. Viene y me dice, acabo de conocer a uno de los hijos de mi esposo. Pero le dije yo, espere, ya me trabé, le dije yo. ¿Cómo así? Le dije. Es que mire, me dijo, mi esposo me ha sido infiel 25 años con alguien y acabo de conocer a uno de sus hijos que tiene 22. Yo le dije, presénteme a su esposo porque ese hombre hay que condecorarlo. Es mi héroe por lo que ha hecho. 25 años engañando a la mujer y la mujer no se había dado cuenta. Muchas veces en situaciones difíciles es más fácil mentir. 25 años. Ve al que tiene a la par suya y dígale, deja al amante. Va, solo yo le voy a decir al hermano, chiva, deja el amante. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Porque mire, hermano, y quiero que por favor me acompañe al libro, ahí mismo, al capítulo 21. Ya David se va, ya leyó usted ahí, se va a huir, ¿verdad? Su esposa Milca, la hija del rey Saúl, lo baja por la ventana, él se va a huir, y en esa huida empieza a cometer, hermanos, que yo considero que es uno de los grandes errores de David. O sea, si el error que tuvo con Betsabé fue grande, hermanos, lo que vamos a leer hoy es triste. Vea lo que dice el capítulo 21. Dice así: vino David a Noad, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? O sea, vea, David se va a huir, llega a una ciudad llamada Nob, donde era una ciudad de refugio, donde habían sacerdotes realizando ciertos sacrificios. Y recuerde, David era popular. O sea, cuando Ahimelech lo ve, el sacerdote lo ve, le dice: hey, David, ¿y qué onda? ¿Qué andas haciendo acá? O sea, se sorprendió. Como cuando usted cae de paracaídas, pues, en una fiesta, ¿me entiende? No lo han invitado. ¿Qué le dice la gente? Mira, es un gran metido, nadie lo invitó. Entonces Ahimelech le dice: mira, David, ¿y qué andas haciendo aquí tan lejos?
de Jerusalén. O sea, ¿qué onda, David? Y mire lo que le dice David, verso 12. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Primera mentira. David no estaba ahí porque el rey le había encomendado algo. ¿Por qué estaba David ahí? Estaba huyendo. O sea, mira, fíjate que estoy aquí porque ando haciendo algo en secreto y nadie se tiene que dar cuenta. Ah, ok. Como los padres, cuando siempre hay uno que es más alcahueto que el otro. Amén. Usted sabe que su hijo anda en malos pasos y no le dice a su marido porque usted sabe que su marido es muy enojado, o viceversa. Y cuando viene un embarazo no deseado, y cuando viene, mire hermano, yo eso lo pasé con, perdón que quizás me está viendo mi suegra ahí, yo lo pasé con la familia de mi esposa. O sea, yo bien me recuerdo un día donde yo le había regalado a ella, con mi esposa nos conocimos bien jóvenes. Hoy me va a matar mi suegro, pero como de 13 años y medio. Empezamos a ser novios, pero nuestro noviazgo no es como el del día de hoy, hermanos, que ¿quieres ser mi novia? Va, pues sí, amor. No, nuestro noviazgo fue de aquellos, yo soy de pueblo, hermano, de aquellos donde la hierba se movía, no, broma. El punto es, nos conocimos, pero de manita sudada. Donde, mira, fíjate que tú me gustas y lo voy a pensar una semana. Esos eran los noviazgos de antes, amén. ¿Cuántas mujeres pasaron por esos noviazgos? Porque los de hoy, primero se comen y después se piden el noviazgo. Entonces, hasta cierto punto, la mamá de ella fue muy condescendiente conmigo. Y yo bien recuerdo las palabras de mi suegro. Hasta el día de hoy yo las conservo y me duelen en mi corazón, hermano. Él siempre ha sido una persona dura de carácter y yo lo admiro por eso. Porque mi esposa es estarlo viendo los dos como que son botechiles, ¿me entiende? Y bien recuerdo yo que me dijo: mire Edwin, me dijo, estudie, me dijo. Un hombre muy sensato. No cometa los errores que yo he cometido, me dijo, de empezar una familia tan joven, de arruinarle el futuro a mi hija, me dijo. Déjemela estudiar y cuando ella sea profesional, me dijo, yo le prometo que entonces sí pueden ser novios, me dijo. ¿Sabe qué le dije yo en ese momento? Gran paja. Y mi familia muchas veces me asolapó. Y producto de ese solapamiento, producto de las malas influencias, producto de las malas decisiones, nosotros comenzamos una vida joven, dos hipotes de 19, 20 años, hermano. O sea, con una familia. Eso es triste. Entonces, ya ni sé por qué le estoy hablando de mi vida, hermano. Ah, por las mentiras de David, ¿va? O sea, David le dijo al sacerdote Ahimelech: mira, le dijo, aquí ando yo haciendo un business del patrón, pero no le vayas a decir a nadie, porque es un secreto. Vea lo que dice el 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguno del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. O sea, David le dijo: no, yo no ando solo, le dijo a Ahimelech, allá los tengo escondidos, porque es una estrategia que tengo yo para lo que vamos a realizar. ¿Era cierto eso o era mentira, hermano? Era mentira. David andaba huyendo del rey. David estaba solo. David no le confió incluso a este sacerdote que quizás lo armaba. Hermano, mire, muchas veces nosotros, por nuestra dureza de corazón,
por nuestras malas decisiones, nos llevamos de encuentro a terceros. Y yo siempre lo pongo en la familia, hermanos, porque es lo típico. Si usted se va a divorciar de su familia, de su esposa, está bien. Yo estoy en contra de eso porque soy un pastor pro familia. O sea, yo lo quiero llevar a usted a que pueda perdonar a su pareja, a estar con ella hasta que usted agote los recursos, hermano, hasta donde usted pueda, pero no se separe. ¿Por qué? Porque va a destruir una familia y aparte de eso, muchas veces no somos conscientes que a quienes nos llevamos de encuentro es a nuestros hijos. Porque usted se divorcia de su esposa, habla mal de ella, viene y se separa de sus hijos. No, la otra persona, ¿en qué le empieza a decir? Es que tu papá aquí, tu mamá allá, y empezamos a crear en nuestros hijos resentimiento con sus padres. El sermón del domingo me llamó una persona y me dice el día siguiente, mira, me dice, por la confianza que tenemos, cuando escuché tu sermón, me dijo, no, hombre, me dijo, le fui a pedir perdón a mi hija, me dijo. Y eso, le digo, 2 días antes yo le había hablado en mal a ella de su padre, me dijo. Y ella ya es una señorita, me dijo. Y mira, Edwin, me dijo, y yo no quiero que mi hija el día de mañana encuentre una pareja como su padre. Y lo que vos dijiste, me dijo, en ese sermón, yo sentí, me dijo, que una conferencia teníamos los dos, me dijo, como que si los dos estábamos hablando juntos, me dijo. Ya no lo vuelvo a hacer, me dijo. Y le digo yo, mira, por muy basura que sea esa persona, por muy prostituta que sea esa persona, llámele como usted quiera, hermano, son los padres o son las madres de sus hijos. Y un día sus hijos van a tomar la decisión de honrar a su padre. Quizás no amarlo, porque el amor, ya le dije, se gana. Pero el respeto, si usted es cristiano, la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres, indeterminantemente quién sea tu padre. A mí me costó 40 años, hermano, entender eso. 40 años. Me costó entender por qué muchas veces nuestros padres toman ciertas decisiones que usted y yo no nos compete juzgarlos. Porque usted y yo no sabemos el día de mañana cómo nos van a salir nuestros hijos. O sea, usted no sabe la pareja que se va a encontrar. Niño, qué barbaridad, mira. O sea, hermano, nosotros ya pasamos por ahí, ellos empiezan a vivir. Ya ni sé por qué le estoy diciendo esto, hermano, pero sigamos, quizá hay alguno que está resentido con su expareja. Ahora pues, vea lo que dice David. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer, anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, o sea, hablando de su ejército, que según él tenía escondido, dice ahí, de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? O sea, David le está diciendo, mira, no te preocupes, hombre, si me vas a dar pan sagrado, porque ya voy a explicar esa parte, no te preocupes, el ejército que ando no se ha metido con nadie, porque los soldados cuando iban a la guerra se tenían que purificar, porque era cosa inmunda dormir con las mujeres antes de la guerra e ir a la batalla. Entonces David le está diciendo, mira, ellos a los que les voy a llevar esta comidita que vos me vas a dar están santos, se han purificado, no han tocado mujer. ¿Cuál mujer, hermano? Esa es otra mentira de David. Y le dice el sacerdote, mira, lo único que tengo son los panes de la proposición. Voy a explicar esta parte, hermano. Yo creo que este sermón me lo voy a tener que extender hasta el próximo domingo también. Mire, los panes de la proposición o los panes sagrados de los que está hablando eran 12 tortas que se ponían en el lugar santo. Recuerde, estaba el lugar santo y santísimo. En el lugar santo, cuando usted entraba, a mano izquierda estaba lo que nosotros, bueno, que hoy es Santa Cena, ¿verdad? El menorá, o sea,
el candelabro de 7 brazos donde constantemente los sacerdotes entraban a ponerle aceite de oliva para que eso se mantuviera encendido, porque eso representaba la presencia de Dios. Tenía que estar encendido las 24 horas del día. Entonces eso estaba ahí. A mano derecha, cuando usted entraba a mano derecha, había una mesa que tenía a la par un poquito de incensario, pero a la par, encima de la mesa habían 6 tortas y 6 tortas, que eran 12 panes en representación de las 12 tribus de Israel. Entonces, del pan que está hablando David era este. Y este pan no lo podía comer cualquier persona. ¿Sabe para quién era este pan? Para los sacerdotes. Era para los que ministraban en el templo. Entonces David le empieza a decir, mira, aunque si no tenés nada, aunque sea eso, dame. O sea, hermano, atentando contra las cosas de Dios. Y es que le quiero explicar esto. No es que Dios necesitara pan, amén, porque Dios es el dueño del oro y la plata y del universo entero, hermano. Sino que es un simbolismo de los sacerdotes llevar ese pan, y ese pan lo ponían cada sábado. O sea, ese pan lo removían cada prácticamente 7 días. Ponían pan fresco. O sea, ese pan no era pan cualquiera, quizás estaba duro. ¿Qué le puedo decir yo? Y ese día lo habían removido. Entonces, eso es una representación de que Dios también comparte con su pueblo. O sea, no es que Dios necesite pan. Y muchas personas dicen, ¿verdad? Y qué barbaridad, vos, mira, allí en esa iglesia cómo te estafan, si Dios no necesita dinero. Es cierto, Dios no necesita dinero. ¿Por qué recogemos ofrenda? ¿Por qué recogemos diezmo? Para que, hermano, podamos tener lo que hoy usted y yo tenemos en este lugar. Si no, hermano, estuviéramos en un parque. Si ya aún así con aire acondicionado, con luz, con pantalla, con buen sonido, usted no viene, imagínese en un parque. ¿Usted cree que va a ir? No va, hermano. O sea, aún con las comodidades que tenemos, usted no va. Pero bueno, sigamos porque estamos hablando de él. Entonces viene David y le dice, aunque sea eso, dame. Y el sacerdote hace algo. En el capítulo 22, si usted llega a su casa, lo lee. Él va y lo consulta a Dios si era lícito darle ese pan a David. Porque recuerde, no era cualquier pan. O sea, le estaba dando algo que era para los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que ministraban allí. O sea, David estaba agarrando algo que no era de él. Sigamos, hombre, porque a usted medio aturdido y abrumado por la culpa de los celos, lo encontré en una cantina. ¿Amén? Vea lo que dice ahí. Sigamos con la lectura. Verso 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad la mujer, bueno, verso 6, y el sacerdote le dio el pan sagrado porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Vea, y aquí empieza, hermano, lo más triste. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de ¿quién? Siempre, hermano, siempre vas a encontrar un pelo en la sopa. O sea, ya David habló con Abimelech, el sumo sacerdote. Le dice, mira, tenés algo que comer. Recuerde, para Abimelech, el sumo sacerdote, David era especial para Saúl, según lo que sabía Abimelech de David, ¿o no? Porque Abimelech no sabía que David andaba huyendo, porque David, ¿qué le hizo? Le dijo que andaba, ¿de parte de quién? De Saúl el rey. O sea, Ahimelech cuando lo vio dijo, ¿verdad? Ha venido el vicepresidente a mi casa. Y usted como es el vicepresidente, usted como lo reconoce a esa persona, lo tiene una gran estima, lo quiere, lo ama.
¿Usted qué le hace? Usted le concede lo que le pide. Y David le dieron refugio, le dieron alimento, y no solo eso. Sigamos leyendo. Y David dijo a Ahimelech, o sea, después de que vio al siervo, porque mire, algunas traducciones dicen que este baboso que estaba ahí, amén, siervo de Saúl, era uno de los dirigentes de su ejército. O sea, este tipo no era cualquier persona, el que estaba en ese lugar. Algunos consideran que estaba en ese lugar porque había entrado ya el Shabbat y no podían hacer nada. Entonces se había quedado detenido a descansar para que pasara el Shabbat, y entonces luego continuaba con su viaje para donde Saúl o para donde él iba. Entonces ahí estaba. Otros dicen que quizás andaba huyendo de David porque había hecho algo y había llegado ahí a refugiarse. Pero ya va a ver lo que pasa. Mire, entonces cuando David lo mira, cuando David dice, este es bueno también, es diestro con la espada, y ya me lo puedo, es del Taber, es chismoso. Sí, hombre, este a cualquiera le levanta falsos, dijo David. Ni ha visto y dice que ya anda con 3 mujeres el otro. Pastor, mire, le voy a contar, pero no le vaya a decir a nadie, no le vaya a decir que yo se lo dije, entonces para que me lo cuente, hermano. Primero, soy chismoso. Número 2, si no le consta, no hable. Y número 3, hermano, mire, si no tiene valor de enfrentarlo o de encararlo a esa persona, mejor no hable. Porque si usted me cuenta algo, supongamos que el hermano José tiene movida, tiene amante. Habla, padre, dice la esposa, ¿verdad? Que tu sierva escuche. Y digamos que el hermano Guillermo, como son amigos, ¿va?, se la ha conseguido y él es tapadera del hermano José. Pero viene un día, el Guillermo se enojó con el hermano José y viene dentro a mi oficina y me dice, mire pastor, fíjate que el hermano José, mire, esta vieja anda, mire. No tiene hermana, le voy a decir yo, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es llamar al hermano José en presencia de él y decirle, mira José, fíjate que pues está buena la vieja. No, son bromas. Mira, si la hermana Marcela te encuentra esto, se va a molestar. Te puedes destruir tu matrimonio. El otro inconforme se va a quedar hablándote de ti y vas a manchar el ministerio. Así que ponele un alto a esto, hombre. O sea, encararlo, decirle, enfrentarlo y preguntar. David no hizo eso. David, cuando lo vio, le dijo a Ahimelech, continúe leyendo ahí por favor el verso 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada y mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mira, hermano, si yo como sacerdote, bueno, como pastor, espérate David, ya me dijiste que vas o que venís de parte del rey. Ok, sos siervo del rey. Ya me dijiste que has dejado escondido a tus siervos, a tus soldados, porque es una estrategia militar tuya. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿y tus armas, David? O sea, el rey te mandó a la guerra sin armas. Yo me hubiera cuestionado. Pero recuerde, para Ahimelech, David, ¿quién era? Una persona, hermano, una persona de confianza. O sea, Ahimelech nunca pensó que David le estuviese mintiendo. O sea, todo lo que hizo Ahimelech lo hizo creyéndole a David. Y mire, lastimosamente ya no tengo más tiempo.
Me voy a quedar con el tercer sermón, espero no se lo vaya a perder. David le dice: ¿no tenés una lanza? ¿No tenés una espada? Y le dice el sacerdote: fíjate que no tengo nada de eso, pero ¿sabes sí que tengo? La espada de Goliat. Dámela, le dijo. Esa es la que necesito. Muchas veces, hermano, nuestras mentiras nos pueden llevar incluso a hacernos parte del problema o incluso a enlodarnos más con las cosas del mundo. Porque recuerde, pregunto yo, ¿usted cree que David era capaz de manejar la espada de Goliat? Goliat medía casi la altura de lo que mide nuestro logo. O sea, solamente la cota de malla pesaba un montón. Imagínese la espada. O sea, David la tomó como recurso humano por querer salvar su pellejo, sin importarle a quienes estaba llevando de encuentro, hermano. Y muchas veces nosotros, con nuestras mentiras, vamos incluso, hermano, a no medir las consecuencias de lo que estás haciendo, porque lastimosamente así es el pecado. Mire, el pecado es sabroso, el pecado es rico, hermano, pero cuando vienes a despertar y vienes a darte cuenta, dices: ¿qué es lo que he hecho? Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado si sus mentiras o mis mentiras nos estamos llevando de encuentro, no solo a uno, a muchos, hermanos. Y espero que usted no se pierda la continuación de este sermón el próximo domingo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo ha dicho a su iglesia. Vamos a orar. Señor, queremos darle las gracias por su amor. Yo quiero que entienda algo, hermano. Yo quizás en una situación como la de David también hubiese mentido, porque más de alguna vez usted y yo hemos mentido por salvar nuestro pellejo. Pero lastimosamente, cuando el tiempo pasa, el desastre, las secuelas, las consecuencias de eso son grandes. Y ya no puedes retroceder el tiempo. Porque, hermano, es triste cómo termina esta historia. Y yo no quisiera que su familia, yo no quisiera, joven, que tu futuro se viese opacado, se viese manchado, se viese arruinado, se viese frustrado por no hacer bien las cosas, por mentirle a tus padres. ¿Cuántos, hermanos, estamos pagando las consecuencias de una mala decisión, de una mentira en oculto y que después se hizo pública? Pastores, ministros, líderes. ¿Sabe por qué? Por no confesar el pecado, por no hablar con la verdad. David bien pudo decirle a él: mira, fíjate que estoy aquí no porque yo quiera, estoy aquí porque el rey me anda buscando para matarme. Y Ahimelech, hermano, usted leyó la historia. O sea, David, el pueblo lo amaba. ¿Usted cree que a Ahimelech no le hubiese ayudado? Si le hubiese dicho la verdad, ¿usted cree que a Ahimelech no le hubiera dicho: mira, lo que estás haciendo no es correcto, David? Habla con él, hombre. Busca una entrevista para ver si solucionan el problema, pero no destruyas tu matrimonio, hombre. Decirle las cosas que no te gustan.
Hable con la verdad con su pareja, hermano. Dígale, mira, fíjate que esa palabra que me decís, yo sé que me la decís de cariño, pero no me gusta, mi amor. Fíjate que estas cosas no me gustan de ti. O hijos, papá, yo sé que lo que te voy a decir no es correcto, pero te lo digo porque te amo. Mamá, mira, yo sé que pues mi papá ya no estás con él, pero lo que te voy a decir te lo digo con mucho respeto. ¿Cuántos novios te he conocido y con ninguno haces familia, mamá? O sea, hablar con la verdad. Y recuerde que aprendimos de David, o sea, una de las cosas, perdón, que Saúl no reconocía era que no tenía humildad, era soberbio, diferente de David. O sea, hay cosas que nos están llevando, oiga bien, a un gran barranco, si lo quieres ver de esa manera. Y esta historia nos deja unas grandes enseñanzas, hermano, que yo espero que Dios, a través de este inútil predicador, haya hablado a tu vida y puedas enmendar aquellas cosas que quizás tú y yo no podemos solucionar. Pero sí te digo algo: hay alguien que puede ayudarte en tu problema, a salir de ahí, si tú le hablas en confianza. Jesús dice, Dios mismo dice, venid a mí y estemos a cuenta. O sea, Dios siempre va a estar presto, hermano, a quererte ayudar con tu problema de pornografía, con tu amante, con tu problema de fornicación, con tu problema de alcoholismo, con tu problema de drogadicción. Dios siempre te va a ayudar, pero si tú corres al lugar correcto. Pero ya sincerémonos, como dicen en mi pueblo, pongámonos tablas con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y yo quisiera hacerte una invitación, amado amigo. A ti que no conoces de Dios, a ti que no le has abierto las puertas de tu corazón a Él, ¿por qué esta mañana no comienzas con pie derecho la semana y le entregas tu corazón a Jesús? Cristo quiere ayudarte. Él ya te perdonó los pecados en la cruz del Calvario, pero tienes que aceptar ese sacrificio. Tienes que reconocer dónde está la verdad, y la verdad no la tiene una iglesia, la verdad no la tiene una religión, la verdad la tiene Jesús. Y ahí donde tú estás, yo voy a hacer una oración. Si tú la quieres hacer conmigo, dile de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo, Señor, que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, y me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy, para que el día que yo muera, o el día que tú vengas por tu iglesia, mi alma pueda ir al cielo. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Vamos a terminar de orar.